Hola, yo soy Santiago. Yo soy Fernanda. Mi nombre es Andoni y vamos a presentar la conformación del Estado-Nación de Portugal. Posterior al periodo donde los romanos ocuparon el territorio de lo que es hoy Portugal, este fue invadido por bárbaros como los vándalos, visigodos, suevos y alanos. Sin embargo, los que dominaron finalmente la zona fueron los visigodos cristianos hacia el año 469, quienes, según registros históricos, penetraron en España en el año 416 después de Cristo, como representantes del emperador romano Honorio. Las disputas internas de los visigodos propiciaron una nueva oleada de invasores, la de los árabes, sirios y bereberes desde el norte de África en el 711, cuando una facción visigoda pidió su ayuda. Rápidamente ocuparon parte de la costa meridional portuguesa, después de derrotar al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete, empezando así la dominación árabe de la península ibérica. La conquista fue rápida. En menos de 8 años ocuparon toda Hispania a excepción de una pequeña franja en el norte de la península, donde varios núcleos de resistencia dieron lugar a reinos cristianos peninsulares, entre ellos Portugal, que fueron recortando progresivamente el espacio de los musulmanes. En el norte, las tropas cristianas cobraron fuerza, que les permitió recuperar Oporto hacia el año 868 después de Cristo. Aunque la reconquista no alcanzó su apogeo hasta el siglo XI. En el 1064 cayó Coimbra y en el 1085 Alfonso VI de Castilla derrotó a los musulmanes en Toledo, su enclave central en España. Aunque al año siguiente sus tropas fueron expulsadas por almorávides que acudieron en ayuda del emir, desde lo que es hoy Marruecos. Hacia el 1095, el rey Alfonso VI de León otorga a su hija Teresa y a su marido Enrique de Borgoña el territorio conocido como Condado Portucalense. Enrique recibió el territorio en plena propiedad, con carácter hereditario, aunque quedaba sometido a la supremacía y vasallaje del rey de Castilla y de León. La comunidad eclesiástica llevaba tiempo tratando de inculcar en la sociedad a nivel más amplio la idea de comunidad cristiana, es decir, un sentido de identidad propia basada en la religión y cultura común en contraposición a las identidades musulmanas locales, basadas también en el parentesco que había prevalecido en las sociedades europeas. La guerra contra el no cristiano en nombre de esta comunidad fue descrita no solamente como legítima en términos de autodefensa, sino también como espiritualmente beneficiosa a su manera. Había nacido el concepto de Guerra Santa. Comenzaba así la era de los Borgoña. Alfonso Enríquez, posteriormente Alfonso I de Portugal, nieto de Alfonso VI, logró una victoria ante su madre Teresa, gobernante del condado portucalense y leal al reino de León, en la batalla de São Mamede, próximo a la ciudad de Guimaraes en junio de 1128, estableciendo el inicio de la independencia de Portugal. Posteriormente, logra una victoria importante ante los moros en Ourique, hacia 1139, hoy Alentejo. Se proclamó Dom, es decir, rey. Y en 1143 se firma la Paz de Zamora, entre Alfonso Enríquez y su primo el emperador Alfonso VII de León. Don Alfonso I de Portugal fue reconocido como soberano independiente y se firmó definitivamente la paz. Alfonso I de Portugal reconquistó Santarém y Lisboa en 1147, con la ayuda de cruzados anglonormandos, alemanes y flamencos de camino a Tierra Santa. Finalmente, se da el nacimiento del Reino de Portugal, en el 1179, a través de una bula papal que reconocía su independencia y como vasallo de la Iglesia cristiana. Era de los Borgoña. La Iglesia, propietaria de tierras,
se adueñó de todo, y fueron seguidos por aristócratas con poder económico. Aunque eran teóricamente libres, la mayoría de la población seguía siendo dominada por la clase terrateniente, y tenían muy pocos derechos. El primer indicio de un gobierno participativo fue el establecimiento de las Cortes, es decir, el Parlamento. Esta asamblea de nobles y sacerdotes se reunió por primera vez en 1211 en la ciudad de Coimbra, en aquel entonces capital del país. Años más tarde, la capital se trasladaría a Lisboa. El nieto de Alfonso I, Alfonso II de Portugal, continuaría con las disputas iniciadas por su abuelo, en contra del Reino de León, aunque en el 1212 se une a los reinos de Castilla, Aragón y Navarra para combatir en la batalla de las Navas de Tolosa. Las disputas internas con sus hermanos y con Alfonso IX de León llevan a su excomunión, hecha por el Papa Honorio III, hasta la muerte del rey en 1223. La toma de Elvas en el año 1220 permitió fijar definitivamente la frontera portuguesa con los musulmanes en Évora, y con Alfonso III fue conquistado el Algarve, y se traza la frontera continental de Portugal, terminando así la reconquista portuguesa. Es importante resaltar que el clero trató de establecer un contexto utilizando el concepto de identidad regional que englobaba a todos los cristianos, sobre todo los portugueses, y excluía al resto, los musulmanes, para forjar un carácter identitario que todos pudieran compartir. En el año 1254, por primera vez, los pobres, o el tercer estado, estuvieron representados en las Cortes de Leiria. La monarquía portuguesa actuó con el apoyo de las ciudades. Esta orientación política se mantuvo en los 3 reinados que le siguieron: el de Dionisio, apodado el Labrador, de 1279 a 1325, de Alfonso IV, de 1325 a 1357, y de Pedro I de Portugal, de 1357 a 1367. Dionisio el Labrador tuvo un impacto realmente decisivo para Portugal. Era un hombre educado y ambicioso. Impuso un sistema judicial, inició programas de reforestación y fomentó el comercio al interior del territorio. Datan de este periodo importantes sucesos llevados a cabo por Dionisio para la conformación del Estado-Nación de Portugal, como la fundación de la Universidad de Lisboa en 1290, la institución de la Bolsa de Mercaderes, la Organización de Seguros de Comercio Marítimo en 1293 y las primeras expediciones marítimas. Reconvirtió la Orden de los Templarios y la transformó en la Orden de Cristo, que sería de gran importancia para el territorio en los años a venir. Fomentó la música, las artes y la educación. Además firmó un pacto de amistad con Inglaterra en 1308, que formaría parte de los cimientos de una sólida relación entre ambas naciones. La Guerra de los 100 Años, en su tercera fase, y el conflicto castellano entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara obligaron a Portugal a participar en la lucha, actuando como aliada de Inglaterra y del duque de Lancaster, el cual, después de los hechos de Montiel, pretendía la sucesión de Pedro I de Castilla. 60 años después de la muerte de Dionisio, Portugal estaba en guerra con Castilla. El rey Fernando I de Portugal contribuyó a amainar el conflicto al llevar a cabo alianzas tanto con Castilla como con Inglaterra, prometiendo a ambas naciones la mano de su hija Beatriz. A pesar del conflicto exterior, el rey portugués Fernando I de Portugal no abandonó el gobierno y en 1375 dictó la Ley das Sesmarias, que beneficiaba a la agricultura y castigaba con la pérdida de sus tierras a las personas que poseyeran estos territorios sin cultivarlos. Esto con el objetivo de propiciar el desarrollo del campo de Portugal y fomentar, a la vez, la economía nacional. La muerte de Fernando I trajo consigo un conflicto de sucesión. El país quedó dividido entre la nobleza terrateniente, partidaria de Juan I de Castilla, y la burguesía urbana de Lisboa, partidaria de Juan de Avis, hermano bastardo de Fernando I.
el cual contaba también con la adhesión de los sectores populares del territorio. La batalla de Aljubarrota contra los castellanos significó el triunfo de la burguesía urbana y la llegada al poder de la dinastía de Avís, con Juan I de Portugal en 1385. Puede interpretarse que en este punto se intenta continuar desarrollando un sentido de identidad, pero no desde la perspectiva de luchar contra infieles, sino que se busca que los individuos sean leales a Portugal y no a los reinos españoles, que durante tanto tiempo mantuvieron subyugado a Portugal. Es decir, ser partidarios de los españoles significaría volver a ser sometidos por ellos. Expansión del Imperio Portugués. El éxito del rey Juan I despertó sus ambiciones, y animado por sus hijos, dirigió sus energías militares hacia el exterior. El norte de África fue su primer objetivo. Fue un momento crucial en la historia de Portugal, un primer paso hacia su edad de oro. El avance más importante se produjo en 1497, durante el reinado de Manuel I, cuando Vasco da Gama llegó al sur de la India. Con el oro y los esclavos de África, las especias de Oriente, Portugal pronto acumuló grandes riquezas. La llegada de unos 150.000 judíos expulsados de España en 1492 supuso otro estímulo para la economía portuguesa. España, sin embargo, también se había iniciado en las exploraciones, y pronto las pretensiones de los dos territorios convergieron. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 alimentó la rivalidad, un conflicto que se resolvió con el Tratado de Tordesillas en 1494, según el cual el mundo se dividía entre las dos grandes potencias a lo largo de una línea de 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Portugal ganó las tierras situadas al este de esta línea, Brasil incluido, oficialmente anexado en 1500. Trágicamente, en 1570, el enorme coste de las expediciones y el mantenimiento del imperio empezaron a pasar factura. El punto de inflexión llegaría en 1578. El joven e idealista Sebastián I, hijo de Manuel, ocupaba el trono y estaba decidido a cristianizar el norte de África. Sin embargo, él y 8.000 de sus hombres murieron, entre ellos muchos nobles portugueses. Su anciano sucesor, el cardenal Enrique, gastó gran cantidad de recursos del reino para pagar el rescate de los prisioneros. A la muerte de Enrique, en 1580, el tío de Sebastián, Felipe II de España presentó su candidatura al trono luso. Su coronación como Felipe I de Portugal marcó el fin de independencia lusa, su edad de oro y su glorioso momento en el centro del escenario mundial. Choques con España. El comienzo del dominio español fue prometedor. Felipe se comprometió a conservar la autonomía de Portugal y su parlamento. Pero el pueblo portugués, que ya tenía cierto grado de carácter identitario antiespañol, se resistía a su gobierno y confiaba en que Sebastián todavía estuviera vivo. Fueron muchos los aspirantes a sucederle hasta 1600. Aunque Felipe fuera hombre de honor, sus sucesores utilizaron Portugal para proveer de dinero y soldados a las guerras de ultramar, mientras dirigentes españoles gobernaban Portugal. La insurrección en Cataluña despertó el deseo de independencia portugués, aún más cuando Felipe III de España ordenó a tropas portuguesas que acabaran la revuelta. Finalmente, en 1640, un grupo de conspiradores lanzó un golpe. Los nacionalistas expulsaron de Lisboa a la gobernadora de Portugal. Fue entonces cuando el duque de Braganza subió casi sin querer al trono y fue coronado como Juan IV, y se concreta la independencia de Portugal de España. Acosado por la hostilidad española, Portugal buscó aliados. Dos tratados con Inglaterra hicieron posible el matrimonio de Carlos II con la hija de Juan, Catalina de Braganza, y la cesión de algunos territorios a los ingleses. A cambio, ellos prometieron armas y soldados. Pero España tenía otras cosas en que ocuparse y no insistió en reconquistar Portugal, cuya independencia terminó por reconocer en 1668.
lo que llevaría a Portugal a estar un paso más cerca de conformarse como un Estado-nación, porque esto significaba que las fronteras estaban más definidas, la población de Portugal podía mantener su sentido de identidad y pertenecía a un reino que no era el de España. Los sucesores de Juan IV llevaron a cabo políticas de carácter absolutista, sobre todo durante el reinado de Juan V. La corona ignoraba al parlamento y cayó en grandes excesos. Años después, durante el reinado de José I, nieto de Juan V, uno de los hombres respetados de Portugal ayudó a asegurar el poder de la corona, el marqués de Pombal, hacia 1756, primer ministro del rey. El marqués llevó Portugal a la era moderna, acabando con la oposición eficientemente. Pombal continuó trabajando con miras en crear un Estado-nación portugués, por lo que creó monopolios estatales, redujo el poder de los comerciantes británicos e impuso la agricultura y la industria. Abolió la esclavitud y las distinciones entre cristianos viejos y nuevos cristianos o judíos conversos, y renovó la educación. Esto con el objetivo de homogeneizar a la población, no solo religiosamente, sino socialmente, ya que eran todos cristianos. Hubiera podido seguir en el poder de no haber sido por la llegada al trono de María I en 1777. Pombal fue despedido y acusado de varios delitos. Si bien su legislación religiosa fue revocada, gran parte de sus políticas económicas, agrícolas y educativas siguieron vigentes, impulsando al país hacia una nueva prosperidad. Portugal se vio de nuevo en guerra. Se unió a Inglaterra y envió fuerzas navales contra la Francia revolucionaria. Poco después, Napoleón lanzó un ultimátum a los portugueses. O cerraban sus puertos a los barcos británicos o serían invadidos. Portugal no podía dar la espalda a Gran Bretaña, de quien dependía la mitad de su comercio y la protección de sus rutas marítimas, además de haber sido un valioso aliado en el pasado. En 1807, la familia real portuguesa huyó a Brasil, donde permaneció 14 años, y las fuerzas napoleónicas entraron en Lisboa, iniciando la invasión de España y Portugal, que se prolongó hasta 1814. Arthur Wellesley, quien sería duque de Wellington, el vizconde de Beresford y más tropas británicas ayudaron a expulsar a las tropas francesas al otro lado de la frontera española en 1811. Seguidamente, Portugal fue administrado por Beresford, mientras la realeza seguía en Brasil. En 1810, Portugal perdió su papel de intermediario, otorgando a Gran Bretaña el derecho de comerciar directamente con Brasil. En 1815, Juan proclamó el Reino Unido de Brasil y Portugal para intentar aportar más riquezas y prestigio a Brasil. Con las deudas existentes y con las pésimas condiciones de comercio, fue uno de los puntos más bajos de la historia de Portugal, reducido prácticamente a la colonia de Brasil y protectorado británico. Mientras tanto, el ejército se sentía traicionado. Los oficiales rebeldes convocaron en secreto al Parlamento y elaboraron una nueva constitución liberal, basada en los ideales de la Ilustración, quitaba muchas concesiones a la nobleza y al clero e instituían un parlamento unicameral. Las libertades comerciales inherentes al establecimiento de los monarcas en Brasil, que acabaron con el monopolio portugués, la influencia ideológica de la Revolución Francesa, la reacción contra la ocupación extranjera y el subsiguiente intervencionismo británico, crearon las condiciones favorables para la Revolución Liberal. Esta comenzó en 1820, en Oporto, con la formación de una junta revolucionaria que expulsó a los británicos. Exigió el regreso del rey desde Brasil y convocó elecciones para la Asamblea Constituyente. El rey regresó a Portugal y aceptó la Constitución de 1822, que sustituía a la monarquía absoluta por un gobierno constitucional, por lo que es un momento fundamental en la conformación de Portugal como Estado. Porque ahora existían leyes escritas que limitaban el poder del rey, eran conocidas por todos y otorgaban legitimidad al gobierno.
En Brasil quedó como regente el príncipe Pedro, a quien se le ordenó regresar a Portugal, lo que originó un conflicto que terminó con la separación definitiva proclamada por el mismo Pedro I de Brasil y IV de Portugal, el 7 de septiembre de 1822. El sistema aprobado en 1822 duró poco. En 1823, don Miguel, hijo de Juan VI, se puso al frente de un gobierno militar y obligó al rey a disolver el Congreso y suspender la Constitución. Con la muerte de Juan VI, en 1826, se inició una pelea de sucesión entre Miguel, apoyado por los absolutistas, y Pedro I de Brasil, apoyado por los liberales, quien abdicó la corona de Portugal en su hija María, a la que envió a Portugal con un texto constitucional que pretendía unir los principios de soberanía popular con la autoridad real. Miguel fue proclamado rey por los absolutistas en 1828, pero Pedro, forzado a abdicar la corona imperial brasileña en su hijo Pedro II en 1831, embarcó hacia Portugal, donde derrotó a Miguel en 1834 y restauró a su hija María II. Durante su reinado se aprobaron leyes que completaron la Revolución burguesa iniciada en 1820, con medidas como la suspensión del diezmo, la disolución de las órdenes religiosas, confiscación de los bienes de la Iglesia y de la nobleza rebelde. A finales del siglo XIX, las relaciones de la corona con las finanzas, una administración desastrosa y la aceptación del ultimátum británico de 1890 dio origen a la retirada de las tropas portuguesas de los territorios africanos, que provocaron que la monarquía se desprestigiara, y eso facilitó el desarrollo de una corriente de carácter republicano. En 1891 fue reprimido un intento de establecer la república, pero en 1908 fueron asesinados el monarca Carlos I y el príncipe Luis Felipe, lo que llevó a que en 1910, aprovechando el golpe militar, se expulsó del trono a Manuel II. Los republicanos se hicieron de su poder y proclamaron la república, por lo que se dio a elegir una asamblea constituyente y se redactó la Constitución de 1911. En ella se estableció la separación de la Iglesia y el Estado, y los ciudadanos tenían el derecho a la huelga y a la enseñanza laica obligatoria.